Una vez más, buenas tardes para todos. Hoy vamos a culminar lo que tiene que ver con la parte de los documentos con soportes de firma y huella. Hasta hoy trabajamos con ese tipo de documentos, de lo que tiene que ver con desde el tipo de documentos que ustedes van a estar trabajando en su área de trabajo, porque existen otra cantidad de documentos que manejan este soporte de huella y firma, pero que ustedes no lo van a trabajar o van a ser documentos que, si bien ustedes van a tener acceso a ellos, van a ser documentos que ya van a venir elaborados por otras personas, van a venir elaborados por abogados o por los contadores de la empresa. Entonces a ustedes no les va a corresponder, digamos que la redacción de este tipo de documentos, en el caso de lo que ocurre con los pagarés, en el caso de lo que ocurre, por ejemplo, con lo que tiene que ver con contratos, que todos esos tipos de documentos ya esos son elaborados directamente por abogados, no son documentos que ustedes en calidad de secretarios o asistentes administrativos van a tener que redactar. Entonces, si bien ustedes van a manejar ese tipo de documentos en su área de trabajo, el manejo que ustedes tienen que tener de ese documento no es otro que el de saber cómo se va archivar ese documento, cuál es la vida útil de ese documento, y ese tipo de elementos no se enseña en este módulo, sino que se enseña en manejo de documentos y gestión de archivos. Se llama el módulo que ustedes ven, donde eso se les especifica, se les indica qué es un legajo, qué es un folio, cómo almacenarlo, cuál es el tiempo de vida útil, cómo se radica un documento, cómo se hace una hoja de radicado, cómo se hace una hoja de relación de documentación, cómo se lleva la ruta o la trazabilidad de un documento. Todo eso se les indica en ese módulo. En este módulo nos centramos más que todo en lo que hemos estado trabajando, que es elaborar documentos. De ahí su nombre, elaboración de documentos. Entonces, dentro de este esquema que nosotros hemos estado trabajando, hoy nosotros vamos a trabajar un documento que se le llama cartas de compromiso de pago. Son cartas de compromiso como las que nosotros trabajamos en el día de ayer, que estuvimos trabajando la carta de compromiso, solo que esta carta involucra pago, involucra dinero. Entonces, por involucrar dinero, lleva una serie de especificaciones diferentes a la carta de compromiso que nosotros estuvimos trabajando en el día de ayer. El esquema, ahorita cuando yo se los muestre, ustedes se van a dar cuenta que el esquema es el mismo, es decir, maneja la misma estructura, pero lo que tiene que ver con la redacción de algunos ítems es totalmente diferente a lo que tiene que ver con las cartas de compromiso generalizado. Acuérdense que yo les decía ayer que una carta de compromiso se puede trabajar en diferentes actos administrativos que requieran el componente legal. Entonces, puede haber una carta de compromiso donde yo me estoy comprometiendo a culminar un curso del cual estoy siendo beneficiado. Puede ser una carta de compromiso donde yo me comprometo a entregar un trabajo en determinado tiempo, en determinada fecha. Puede ser una carta de compromiso donde yo me comprometo a cumplir con una campaña publicitaria, a cumplir con la entrega de informes. Todo ese esquema se puede trabajar en una carta de compromiso. Puede ser una carta de compromiso donde yo soy un estudiante que estoy siendo becado por una institución y me estoy comprometiendo a mantener el nivel académico alto, porque si no mantengo el nivel académico alto, entonces asumo las consecuencias de que pierdo la beca. Entonces, todos esos esquemas se pueden trabajar al interior de una carta de compromiso. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes tengan claro cuando se utiliza este tipo de documento? ¿Cuándo vamos nosotros a utilizar una carta de compromiso? Una carta de compromiso se va a utilizar en todo acto administrativo que requiera un compromiso legal. Por eso el doble respaldo, por eso el respaldo de la huella y el respaldo de la firma. Por eso es que se requiere ese doble respaldo legal, porque las cartas de compromiso son cartas de corte legal, al igual que los derechos de petición son documentos legales, al igual
que en el caso de las cartas de poder, que también son documentos legales. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan completamente claro. ¿Cuándo utilizar una carta de compromiso? Siempre y cuando hayan involucrada dos partes o más partes, porque en una carta de compromiso pueden haber involucradas más personas, y que en las mismas se esté estableciendo, valga la redundancia, un compromiso administrativo entre esas dos partes. ¿Quiénes son esas dos partes? El destinatario o receptor, ¿se acuerdan que les explicaba ayer que en una carta de compromiso se le llama así, receptor, y la persona que está asumiendo el compromiso? Esa es, digamos, que el esquema. Acuérdense que siempre en una carta de compromiso se debe especificar cuál es el compromiso que se está haciendo. Se debe especificar los datos del receptor, es decir, de la persona que va a recibir ese compromiso, y los datos de quien está haciendo el compromiso. Siempre se va a especificar en ese mismo esquema. Al igual que dentro de ese mismo esquema que ustedes estén trabajando en esa acta de compromiso. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, Giselle. Tranquila, no te preocupes, mi hija. Entonces, dentro de ese mismo esquema, también acuérdense que ustedes deben especificar el documento de identidad de esa persona, la dirección de esa persona, deben especificar en la parte inferior la firma, la huella, documento de identidad de esa persona. ¿Por qué? Porque son documentos de carácter legal, y hacer documentos de carácter legal siempre van a requerir el doble esquema, ¿ok? Entonces, vamos a proceder a mirar ¿cuáles son esas recomendaciones que ustedes van a tener en cuenta cuando hagan este tipo de carta de compromiso de pago? Voy a apagar el video para que no les llegue con interferencia mi explicación. Entonces, las cartas de compromiso de pago, que es el tema que nosotros vamos a estar trabajando hoy, tienen una serie de recomendaciones. Si bien su estructura, es decir, ese esquema general que trabaja la carta es igual a las cartas de compromiso generales, se especifica la carta de compromiso de pago porque, como les decía, aquí hay que tener una serie de elementos que diferencia una carta de compromiso formal de una carta de compromiso de pago, entre otros el número de firmantes. Cuando estamos hablando de una carta de compromiso de pago, ahorita cuando ustedes vean el esquema se darán cuenta que aparecen 4 personas firmando ese documento. Profe, ¿por qué? Porque están las 2 personas involucradas en el compromiso, es decir, el receptor de ese compromiso y quien va a recibir el beneficio del compromiso. Esas son las 2 partes principales, y a su vez esas 2 personas, cada una va a llevar un testigo que respalde el hecho administrativo. Profesora, ¿por qué se debe hacer así? ¿Por qué se tiene que colocar testigos que respalden el acto administrativo? Porque se está involucrando dinero, y al involucrarse dinero se requiere que haya testigos para que hacia futuro la persona que asumió el compromiso no vaya a indicar que él no tenía conocimiento sobre lo que se está hablando, ¿ok? Entonces, como este tipo de documento implica un compromiso de pago, entonces hay que ser muy cuidadoso y exacto con los montos que se indican dentro del documento. Tienen que ser muy específicos ustedes. Por lo tanto, ustedes deben seguir una serie de sugerencias dentro de la redacción del mismo. ¿Cuáles son esas sugerencias, profe? Lo primero, siempre, oíganlo bien, siempre van a incluir la cantidad de dinero que esté involucrado, se va a colocar tanto en número como en letras. Se debe colocar la denominación de la moneda. ¿Cómo así, profesora? En nuestro caso, pesos. Y se debe especificar moneda legal o moneda corriente. Siempre se debe especificar con las siglas ML, que ahorita yo se las voy a mostrar en el ejemplo que yo les traje para trabajar en el día de hoy.
Asimismo, como ustedes deben especificar esas cantidades, tanto en letras como en números, entonces vamos a trabajar también, se va a establecer cuál va a ser esa modalidad de pago que se va a hacer. Si se va a hacer por transferencia electrónica, si se va a hacer por un cheque, si se va a hacer en efectivo. Hay que especificar en el cuerpo del documento qué tipo de modalidad de pago se va a establecer dentro de ese compromiso, profesora, y si se van a establecer diferentes compromisos de pago, pues se establecen los diferentes compromisos de pago. Se puede decir 3 cuotas en transferencia electrónica, haciendo el compromiso previo de envío del soporte de dicha transferencia. 3 esquemas por cheque, una cuota en efectivo. Todo eso hay que especificarlo al interior del documento. ¿Cuál va a ser el mecanismo de pago que se va a utilizar para cada una de las cuotas que se hagan? Si se van a hacer por diferentes mecanismos. Si todas las cuotas para las cuales se pacte ese compromiso de pago se van a hacer a través de un mismo mecanismo, entiéndase a través de efectivo o a través de cheque, o a través de una transferencia, entonces se indica las anteriores cuotas serán pagadas en efectivo o las cifras antes estipuladas serán pagadas en efectivo o las siguientes cuotas serán pagadas en efectivo. Así se especifica al interior del documento o serán pagadas por transferencia electrónica, estableciendo que se debe enviar el comprobante o la captura de pantalla que indique que se hizo dicha transferencia. Asimismo, también como se establece la modalidad de pago, se deben redactar claramente las fechas, el número de cuota que se va a establecer y hay que enumerar las cuotas. Primera cuota, segunda cuota, tercera cuota y se enumera en letras. No se hace de forma arábiga, es decir, no se hace con números, hay que hacerlo con letra. Primera cuota, segunda cuota, tercera cuota, o primer pago, segundo pago, tercer pago, el número de pagos que se esté pactando, porque no tiene un límite. El límite lo van a establecer las dos personas que estén involucradas en el acto administrativo. Esas son las que van a establecer el límite. Así también se va a indicar cuáles van a ser las respectivas fechas en las cuales se van a hacer esos pagos. Miren cómo les estoy indicando. No solamente se debe establecer la fecha, no solamente se debe establecer el número de cuotas, sino que hay que enumerarla y establecer en cada una de esas cuotas, por decir algo, primera cuota, 17 de septiembre de 2020 y el monto, por decir, 150,000 pesos en letras, en números y se especifica moneda legal. Se debe indicar el monto con el cual se está haciendo ese compromiso. De igual manera, también se va a indicar cuál será la sanción que se aplicará si la persona o la empresa, óiganlo bien, aquí el compromiso no solamente se hace a través de una persona natural, sino que lo puede hacer una empresa. La empresa va a hacer un compromiso de pago y ahí se debe establecer y se debe indicar cuál va a ser el tiempo que se señaló en el documento para que ese pago culmine. Se debe establecer una fecha, quedando establecido que para el día 31 de octubre las cuotas deben estar completamente canceladas. De lo contrario, me haré acreedor a las sanciones establecidas y se procede a describir cuál es la sanción o si no, se especifica que estará en disposición de recibir la sanción que la persona establezca. Así se coloca, ¿ok? Uno puede especificar la sanción o puede indicarse que la otra parte establezca dentro de ese esquema. De igual manera, también
para que ese documento tenga validez, siempre debe haber un testigo por cada parte involucrada. Por eso es que hay 4 firmas dentro de este documento. Por eso es que siempre que ustedes estén trabajando una carta de compromiso de pago, van a encontrar 4 firmas. ¿Por qué? Porque son las firmas de las personas que están contrayendo el compromiso, la persona que contrae el compromiso y el beneficiario son los principales. Y cada uno de ellos va a tener un testigo que respalde ese acto administrativo que se está llevando a cabo. Profe, ¿cómo se sabe cuál es quién? El acreedor, que es la persona a la cual le deben ese dinero, y el deudor, que es la persona que está haciendo el compromiso de pago dentro de ese esquema, ¿ok? Así también, cuando nosotros estamos trabajando dentro de este mismo esquema, vamos a mirar esto que yo les acabo de explicar aquí, que yo les estoy indicando, vamos a mirarlo en un documento ya redactado para que ustedes miren una a una cada elemento que debe tener este documento. ¿Y cuáles son esos elementos que la carta de compromiso de corte administrativo maneja con esta carta de compromiso de pago? Que por eso se las separo. Miren que ayer y ahorita cuando inicié la clase les decía, la carta de compromiso yo la puedo utilizar en cualquier acto administrativo donde estén involucrados 2 personas, uno que es el receptor y otro que es el que asume el compromiso. Y puede funcionar para cualquier acto administrativo donde se requiera, valga la redundancia, que se establezca un compromiso. Acuérdense, se puede aplicar en cualquier campo del área administrativa. Un compromiso académico, un compromiso laboral, un compromiso de buen comportamiento, un compromiso de entrega de información. Y en el caso de compromiso de pago se establece por aparte porque está la serie esta de recomendaciones que yo les estoy dando en este momento, donde les estoy especificando uno a uno cuáles son esos elementos que ustedes deben tener en cuenta a la hora de redactar este tipo de documento, ¿ok? Entonces, miramos el ejemplo para que comencemos a trabajar uno a uno cada uno de esos esquemas, ¿ok? Entonces, comenzamos con esos elementos que comparte con las otras cartas de compromiso, que fue el esquema que yo les expliqué ayer. Yo ayer les expliqué paso a paso cuáles eran las partes de una carta de compromiso. ¿Se acuerdan que les indiqué que hay un lugar de origen? ¿Se acuerdan que les expliqué que hay un destinatario o receptor? Que les expliqué que está el cuerpo del documento, que el cuerpo de documento se debe dividir en 2 partes. En una primera parte donde se especifica todos los datos de la persona que está asumiendo el compromiso, y en el segundo párrafo se debe especificar cuál es la sanción que se establece por incumplimiento del compromiso. De la misma manera hay unos firmantes, y en ese firmante también, en el caso de aquella carta que trabajamos en el día de ayer, se trabaja con línea de despedida general atentamente. En el caso de la carta de compromiso de pago, no se trabaja con línea de despedida, se trabaja de forma general y sencillamente se utiliza la palabra firmantes, como si estuviéramos trabajando un pagaré. Ahora, quiero que les quede completamente claro algo. Una carta de compromiso de pago no es un pagaré, ¿oyeron? Es un documento totalmente diferente al pagaré. El pagaré debe establecerse dentro de unos esquemas, el pagaré lleva un componente legal muchísimo más cerrado, se establecen unas cláusulas, se establecen unas sanciones, se establecen un esquema basado en artículos. Entonces, son documentos totalmente diferentes, pero ambos documentos, tanto el pagaré como la carta de compromiso de pago, son documentos legales. Y la carta de compromiso de pago, para que tenga mayor validez, se debe notariar. Se debe llevar a una notaría para que tenga mayor validez. Ahora, acuérdense lo que yo les indicaba. Se puede
establecerse, para no llevarla a una notaría, se puede establecer algo que se le llama principio de fe. ¿Se acuerdan lo que yo les explicaba antes de ayer, que era un principio de fe, donde la empresa, las dos personas involucradas en el acto administrativo confían la una en la otra, entonces se sobreentiende que ambas van a cumplir con lo que ahí se está pactando, entonces no se lleva a notaría. Ya eso va a depender de la política de la empresa, para serles más exactos. Va a depender de la empresa en la cual ustedes estén trabajando y cuál sea la política de manejo de información que esa empresa tenga, ¿ok? Entonces, así como maneja un lugar de origen, entonces maneja también un receptor. Si ustedes miran ahí en el cuadro azul con llave de color rojo, maneja el mismo esquema del documento que manejamos en el día de ayer. Se establece el título de referencia, se establece el nombre de la persona en mayúscula inicial y el cargo, de llegar a haber un cargo involucrado, porque acuérdense que puede darse también que sea una persona natural, que no tenga ninguna clase de convenio o ninguna clase de vínculo con la empresa que esté llevando con nosotros ese proceso. De hecho, acuérdense que les decía ahorita que también puede establecerse un compromiso con la empresa, que nosotros estuviéramos colocando ahí, señores, Corporación Educativa Asesorías del Norte, en la parte de arriba, que Asesorías del Norte fuera el receptor del documento, que estuviéramos haciendo el compromiso de pago con él, con la institución. Ahora, en la parte del cuerpo puede ocurrir lo mismo, así como puede ser una persona natural la que establezca el compromiso, puede ser una empresa la que establezca el compromiso. Veamos cuál es ese esquema que maneja esa parte del cuerpo. Ese que está en recuadro amarillo, que acaba de desplegarse ahora con la segunda llave. Veamos la primera parte, el esquema inicial, los primeros párrafos. Como ustedes pueden notar ahí, miren que comienza el nombre de la persona completo, identificado con qué, se coloca el número de documento de identidad, se especifica de dónde es el documento de identidad de esa persona, se especifica en este caso cuál es el vínculo que esa persona tiene con quien va a hacer el compromiso de pago. Miren que en este caso el señor Carlos Arturo es el inquilino de un apartamento, de un edificio que se llama Lomas del Salto. Él, que es el deudor, tiene un compromiso de pago con el señor Enrique Guillermo González, que es el administrador del condominio. Ese señor, Enrique Guillermo González, también se le conoce con el nombre de acreedor. Así se le denomina a ese señor también. Entonces, miren que ahí se especifica la dirección exacta, el vínculo que él tiene, está diciendo que él es el inquilino de ese edificio de Lomas de Salto, indica dónde está ubicado ese edificio, queda ubicado en la calle 45, indica en qué municipio, en qué departamento, y ahí viene, me comprometo. ¿Se acuerdan que les decía, no? Que toda carta de compromiso debe llevar la palabra me comprometo, porque si no, no es una carta de compromiso, si no, pierde el carácter, pierde el esquema. Entonces, me comprometo a ¿qué? A realizar el pago correspondiente por el concepto de mantenimiento vencidos. Trabajos que fueron ejecutados entre los meses de enero a septiembre. Ahí él está diciendo por qué tiene que hacer el compromiso, qué es lo que está involucrado, cuál es ese dinero que le tiene él pendiente a el señor Enrique, que es el administrador del condominio. Miren que procede a indicar, dicho monto asciende a un total de 5.850.000 pesos ML. Aquí me voy a centrar en la explicación. Miren, que se acuerdan que les expliqué, ¿no es cierto? Cuando les estaba dando las recomendaciones. Cuando se trate de parte numérica, cuando se trate de describir el dinero que
la persona tiene pendiente, que la persona adeuda, cuando se va a especificar aquí en el documento, se debe especificar en letras, miren que ahí estoy especificándolo, en letras, 5.850.000. Ahora, se debe decir la denominación de la moneda. Nuestra moneda es el peso, entonces peso. Y siempre se cierra indicando ML. ¿Qué es ML, profesora? Moneda legal. Eso especifica ML. También se puede colocar por MB, moneda vigente, pero lo ideal es colocar moneda legal y se coloca en mayúscula. Ambas, M.L. Y posteriormente, entre paréntesis, se coloca el monto junto con el símbolo que indica pesos. Se coloca el monto completo en números, 5.850.000 pesos, y se coloca el signo pesos y se cierran los paréntesis. Cuando ya yo he descrito cuál es ese monto general, profe, ¿y qué se describe primero? ¿La parte numérica o la parte alfabética? Se describe primero la parte alfabética, se escribe en letras primero el monto y después, entre paréntesis, se escribe el monto en números. Cuando ya yo he especificado esta parte, entonces procedo a indicar de qué manera se va a llevar a cabo ese pago. En este caso, en el ejercicio que yo les estoy trayendo, estoy diciendo que van a ser cubiertos en 3 cuotas y voy a detallar. ¿Se acuerdan que les expliqué que se debe detallar? Primero, colocar la etiqueta si es el primer pago. Entonces, primer pago, esa es la etiqueta. Ahí se puede colocar primera cuota o primer pago. De las dos maneras se puede colocar. Esto que ustedes están viendo acá, por favor, miren dónde está el cursor, la línea que yo acabo de mostrarles ahora. Primer pago. Entonces, ¿se acuerdan que les dije en las recomendaciones? Se coloca la fecha en la cual se va a llevar a cabo ese pago. 15 de octubre de 2020. Se debe poner día, mes y año. Así se especifica la fecha. Primero el día, después el mes y después el año. Después se escribe en letras cuánto será el monto de esa cuota. 1.950.000 pesos. Y entre paréntesis se escribe cuánto será el monto en números. Siempre lo van a hacer dentro del mismo esquema, ¿ok? Asimismo también, cuando ustedes estén trabajando lo que tiene que ver con este tipo de documentos, van a ir siempre que estén dentro de este proceso. Miren que estamos diciendo arriba, 3 cuotas, ¿no? Entonces, ya llevamos segundo pago, pudiéramos colocar segunda cuota. Bueno, segundo pago, hacemos lo mismo, colocamos la fecha, día, mes, año, colocamos el monto en letras y posteriormente lo colocamos en números. Y así sucesivamente hasta completar la descripción de cómo se hará ese pago. El número de cuotas en las que se vaya estableciendo hay que especificarlo aquí una a una y se hace en líneas separadas, ¿oyeron? Cada cuota se establece en un párrafo, en una línea diferente. ¿Para qué? Para que haya legibilidad, se pueda leer de forma fácil el esquema de pago que se estableció en el documento. Asimismo, cuando ya nosotros hemos establecido lo que tiene que ver con esta parte, entonces procedemos a redactar lo que se le denominan los párrafos de complemento. En ese párrafo de complemento, ¿se acuerdan que les indiqué allá? Se debe especificar cuál será la fecha establecida para que ese pago quede completamente cubierto. Acuérdense de esa parte. Para que el pago quede completamente cubierto, se debe establecer un límite. Y mire que aquí dice, con este documento queda establecido que para el día 15 de diciembre de 2020 habré cubierto todos los pagos pendientes por dicho concepto. ¿Por cuál concepto? Por la deuda de mantenimientos vencidos que este señor
Carlos tiene con el señor Enrique. Mire que ya eso lo definimos en la parte de arriba. ¿Sí ven? Asimismo, indica, en caso de incumplimiento, ¿se acuerdan que lo dejamos, no es cierto? Que dijimos que teníamos que colocar, luego de haber detallado cuál iban a ser las cuotas, la fecha y el monto, había que indicar cuál era la sanción que yo iba a tener o que la persona, el acreedor, el deudor, perdón, tenga en ese momento, va a recibir una sanción si no cumple con el acuerdo. Entonces dice, me haré responsable de las medidas legales que el administrador de este condominio considere convenientes. Por ejemplo, el administrador del condominio puede proceder a demandarlo, el administrador del condominio puede proceder a denunciarlo o puede expulsarlo del apartamento. Puede. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que uno puede incluso redactar ahí? Por ejemplo, si la persona no quiere que quede general, me haré responsable de las medidas legales que el administrador de este condominio considere convenientes, uno puede especificar, me haré responsable o en caso de cumplimiento asumiré la sanción de expulsión del apartamento. Por ejemplo, si fuera un compromiso de pago con una institución educativa, podríamos decir, me haré responsable o afirmo haber sido debidamente informado que en caso de incumplimiento no podré continuar con el proceso académico y las notas que hasta el momento lleve no me serán entregadas. El informe de notas no me será entregado. Ese es otro esquema que se puede hacer. Ahora, miren que él indique acá abajo. Cabe aclarar que el pago de esta deuda no me exonera de cancelar los montos que por concepto de administración se vayan generando durante estos meses. Esto es una forma de decir, usted tiene una deuda atrasada, usted debe pagarla, pero eso no quiere decir que no tenga que ir pagando los otros compromisos que se vayan adquiriendo con la empresa. Bueno, yo cuando comencé a hacer la explicación de este documento, de las recomendaciones, indiqué algo que no podía faltar aquí en el cuerpo de este documento. ¿Quién en la sala me puede decir qué le falta a ese cuerpo del documento de esas recomendaciones que yo di allá? Las firmas. No, todavía no, el cuerpo, Angie, todavía no hemos salido de la parte del cuerpo. Las firmas van en la parte inferior. En el cuerpo del documento yo especifiqué, hice varias recomendaciones y especifiqué, dije, debe aparecer el monto establecido, debe aparecer especificado. Dime. La sanción que se le aplicará. La sanción ya está diciendo, me haré responsable de las medidas legales que el administrador de este condominio considere convenientes. ¿Qué más? Profe, los testigos. ¿Los? Indicar los testigos. No, porque eso aparecen en las Testigos. firmas. Esos aparecen en las firmas. Es en el cuerpo. No hemos salido de la redacción del cuerpo. Señor. Ajá, Giselle. Dime. El compromiso. El compromiso, la modalidad. Muy bien, Giselle. No estamos diciendo cómo ese señor va a pagar las cuotas. ¿Se acuerdan que les dije, no? ¿Se acuerdan que en una de las recomendaciones, vamos allá donde estábamos ahorita, miren que les dije, redactar claramente fechas y número de cuotas enumerados, lo estamos haciendo. También establecer la modalidad de pago, si esta será por transferencia electrónica, por cheque o por efectivo. Eso le falta a ese documento que yo les estoy proyectando a ustedes aquí. A este documento no se le ha establecido cuál será la modalidad de pago de esas cuotas. ¿Se acuerdan que les indiqué que se pueden redactar antes de proceder a indicar cómo van a ser las cuotas o después de indicar cómo serán esas cuotas? ¿Cómo así, profesora? Yo puedo colocar aquí, dicho monto asciende a un total de 5.850.000 pesos, las cuales serán cubiertos en 3 cuotas pagadas a través de
Y entonces puede decir transferencias electrónicas o cheques o en efectivo. Las mismas se detallan a continuación. O termino de redactar esta parte y ya acá, antes del párrafo que dice con este documento, uno puede redactar. Les decía entonces que también lo podemos redactar una vez ya hayamos terminado de enumerar y de escribir las cuotas, también podemos establecer antes del párrafo donde estamos estableciendo el compromiso y cuándo se deben terminar, entonces colocamos aquí, en vez de colocar con este documento queda establecido, podemos colocar las anteriores o las cuotas descritas anteriormente se harán efectivas o el pago se hará a través de, y se especifica a través de qué medio se va a hacer el pago. Acuérdense, siempre son las mismas recomendaciones. Se debe especificar el monto completo de la deuda, se debe especificar tanto en números como en letras. Se debe especificar si ese pago se va a dividir por cuotas, cuántas cuotas serán, se deben enumerar en letras esas cuotas, se debe indicar la fecha, día, mes, año en que se harán los respectivos pagos y de cuánto será el monto de cada cuota. Y se hará en letras y en números, siempre. Y en el primer párrafo se debe indicar el nombre del deudor, se debe indicar el documento de identidad y cuál es el vínculo que él tiene con el acreedor. Si es un estudiante, se especifica en calidad de estudiante de la institución educativa Asesorías del Norte, ubicada en tal y tal y tal en el municipio de Ciénaga. Me comprometo a realizar el pago correspondiente por el concepto de cancelación del módulo tal o cancelación del primer semestre de la carrera tal. Se debe especificar. Como son compromisos de pagos, deben ser documentos que tienen que estar muy bien especificados, muy bien establecidos. No se puede dejar nada subjetivo. Una vez ya nosotros hemos culminado con esa parte, entonces viene la parte de los firmantes. Y miren que no hay una línea de despedida. Si ustedes se dan cuenta, ahí no aparece un atentamente, aparece firmantes solamente. Entonces, una vez ya lo hemos colocado dentro de ese esquema, miren cómo se establecen esos firmantes. Los firmantes siempre se ubican de la misma manera. Siempre en el lado izquierdo del documento, es decir, acá donde aparece Carlos Arturo Alvarado, siempre van el deudor, siempre. El primero es el deudor. ¿Qué datos se ponen, profesora? Se pone la firma, se pone el nombre de esa persona, se coloca el número de cédula y la huella. Siempre van a ser los mismos tres elementos: firma, nombre y cédula, tal cual como ustedes lo ven ahí. Por favor, miren en el ejemplo que les estoy mostrando en el documento. Siempre va a aparecer una firma, siempre va a aparecer un nombre, una cédula. Y al frente de esos datos se va a ubicar la huella de la persona. ¿Se acuerdan? Es un documento de carácter legal y por ser documento de carácter legal debe llevar firma y la huella. Siempre va a llevar el mismo esquema. Profe, ¿y quién es Marta Rivera? Marta Rivera es la testigo del deudor. Siempre se ubica deudor y debajo del deudor el testigo que ese deudor llevó para firmar ese documento. Al frente del deudor se ubica el nombre del acreedor, es decir, la persona a la cual le deben ese dinero. Y va con los mismos elementos: firma, nombre, cédula. Siempre va a ir el mismo orden y el espacio para la huella. Y debajo del acreedor, entonces va el testigo que el acreedor haya llevado. Ese es el esquema que maneja
un documento o una carta de compromiso de pago. Acuérdense, el esquema es igual o muy similar al de una carta de compromiso. Va a cambiar con respecto a qué. Va a cambiar con respecto a que como son compromisos de pago, se deben especificar los montos, tanto en letras como en números. Se deben especificar aquí dentro de esta área, ¿ok? Y se debe, si se dividió el monto por cuotas, se debe establecer unas etiquetas donde se denomine primer pago o primera cuota, segundo, tercero o el número de cuotas que se hayan pactado en ese documento de carácter administrativo. Incluso este tipo de documento, las cartas de compromiso, pueden ser documentos que lleven hasta 2 hojas. Eso va a depender de la extensión del documento, de la clase de compromiso que se esté haciendo, de lo que se esté estipulando dentro de ese documento. Todo eso se debe especificar ahí. Entonces, no teman si a la hora de redactar una carta de compromiso de pago, la carta les da 2 hojas, porque les da 2 folios, porque eso puede sucederles, va a depender de la necesidad del documento. O como puede sucederles que en un solo folio les quepa toda la información que requiere el documento, que en este caso ya sabemos que debe tener siempre un lugar de origen, debe tener un receptor, debe tener un cuerpo, en ese cuerpo se debe especificar el nombre del deudor, se debe especificar el vínculo que tiene con el acreedor, se debe especificar por concepto de qué es la deuda, siempre se debe especificar cuánto es el monto de esa deuda, en letras, en números, se debe especificar en cuántas cuotas se está pactando ese pago, se debe indicar cuál es el medio de pago que se va a utilizar para ese pago y también se debe indicar cuál es la fecha para la cual ya ese pago debe estar completamente cubierto, ya debe estar toda la deuda paga y se debe especificar también qué pasa si la persona no cumple con lo que se está pactando, es decir, cuál es la sanción que esa persona asume que le van a colocar por no pagar ese monto en la fecha en la que se está especificando. Y por último, entonces, los firmantes, que ¿quiénes son? Deudor, que siempre va en el lado izquierdo, debajo de él el testigo que él llevó para representarlo. Al frente del deudor va el acreedor, la persona a la cual le deben el dinero. Y en la parte de abajo el testigo que ese acreedor haya llevado. De esa manera funciona. ¿Qué van a hacer ustedes ahora, mis queridos hijos? Van a hacer 2 esquemas. Un primer esquema me van a elaborar, teniendo en cuenta la carta que yo les proyecté, me van a elaborar una carta de compromiso de pago donde se esté haciendo un compromiso con una institución educativa. ¿Quién va a estar haciendo ese compromiso? El estudiante. Cabe resaltar que un compromiso de pago solamente lo puede llevar a cabo un mayor de edad. ¿Oyeron? Eso también es necesario que tengan muy en cuenta eso. Si un estudiante va a llevar a cabo un compromiso de pago con una institución, tiene que ser mayor de edad, porque si no, le toca llevar a su representante, a su tutor, para que sea él quien firme. Y entonces se haría la carta de compromiso de pago no con el estudiante, sino con el acudiente, porque los menores de edad no pueden establecer compromisos legales. El único documento que puede firmar un menor de edad es un derecho de petición. El primer ejercicio también requiere... ¿Cómo así, Fran? Fran, ¿cómo así? Donde se está indicando lo del compromiso de pago del estudiante con... Loraine. Fran, ajá, ok. No, chicos, siempre y cuando, me están preguntando por el chat,
sí, cuando se hace este tipo de ejercicios, como en el caso que yo estoy indicando, que es un estudiante el que va a estar involucrado con una institución educativa, siempre que sea una carta de compromiso de pago, óiganlo bien, siempre tiene que haber testigos. No se puede hacer una carta de compromiso de pago sin testigos. ¿Por qué? Porque los testigos son los que le dan validez y viabilidad al compromiso que se está haciendo en el momento. Es para evitarse hacia futuro dolores de cabeza, porque es que una carta de compromiso de pago busca tener el mismo peso legal que tiene un pagaré, siendo que aquí no se maneja la misma estructura, el mismo soporte dentro del esquema, ¿ok? Entonces sí se requieren los testigos. Cada vez que sea una carta de compromiso de pago se requiere de testigos, ¿ok? Una vez ya me hayan elaborado esa carta, entonces van a responder las preguntas que ahí yo les estoy colocando. ¿Cuáles son esas preguntas, profesora? Me van a responder cuáles son las partes de una carta de compromiso, me van a responder qué palabras se debe redactar siempre para indicar que es una carta de compromiso, en qué párrafo debo indicar la sanción por el incumplimiento, en las cartas de compromiso de pago, cómo debo redactar los datos que impliquen suma de dinero, de qué manera se especifica el número de cuotas pactadas y quiénes y cuántos son los firmantes de una carta de compromiso de pago, ¿ok? En eso consiste la actividad que ustedes van a elaborar ahora. Dime, Fran. ¿Me escucha? Sí. Sí, ahora sí te escucho. Profe, los testigos tienen que tener alguna afinidad con el acreedor No, o con el prestador. no, se O supone sea, de que eso no hay, si alguien te va a servir de testigo es porque te o sea, alguna afinidad conoce. familiar, perdón, alguna No, no afinidad necesariamente. familiar. No, no necesariamente. Pueden ser personas, puede ser un amigo tuyo, puede ser un familiar tuyo, sencillamente alguien que dé fe que ese proceso se está llevando a cabo y que a ti se te fue notificado e informado todo el proceso que se iba a llevar a cabo. Solamente para eso es. O sea, profe, en el primer ejercicio, o sea, puede pagar o la persona que se haga responsable del estudiante a pagar No, puede ser la madre y el testigo puede ser el padre. Sí, claro que sí. Ah, bueno, claro. Dejo claro algo, un testigo no se hace responsable de la deuda, ¿oyeron? Eso es necesario que lo tengan claro. Los testigos solamente son para eso, para indicar que al señor Fran se le está explicando y está haciendo responsables y está comprometiéndose con el acto administrativo. Cuando ustedes estén en su área de trabajo y hagan este tipo de cartas, porque para eso es que yo se las explico, si a ustedes les toca redactar una carta de compromiso de pago, es necesario que le indiquen al testigo que no se va a ser responsable de ninguna clase de pago, no es un fiador. Un testigo es sencillamente una persona que va a dar fe de que a el deudor se le informó cuáles eran las reglas del juego, se le indicó qué número de cuotas tenía que pagar, cuánto era el monto y cuál era la sanción si no lo hacía. ¿Por qué? Porque si la persona no cumple y esto se va a una demanda, entonces al testigo lo van a llamar, porque de pronto el deudor llega y dice, no, es que yo no sabía que eso era así. Entonces al testigo le van a preguntar, ¿usted estaba enterado de esto? Por eso es que antes de darse la firma de este tipo de documentos, cuando ustedes lo redacten, siempre deben decirle a sus clientes que lo lean. ¿Oyeron? Siempre deben hacer eso. Decirle al cliente, mire, señor Juan, señora Margarita, señora María, por favor, lea junto con su testigo el documento, el compromiso que usted está haciendo con la empresa, el compromiso que usted está haciendo con nosotros. ¿Por qué? Porque si algo de lo que está ahí redactado la persona no está de acuerdo, ese es el momento para que aclarar, no, pero es que eso no es lo que yo estoy indicando, pero es que yo no dije que eran 3 cuotas, es que yo dije que eran 6 cuotas, pero es que usted me está diciendo que si son 6 cuotas, entonces yo tengo que pagar tal cosa, o sea, todo eso hay que establecerlo, acuérdese, es dinero, y por ser dinero hay que ser muy claros y especificar muy bien cómo van a ser las reglas del juego, qué es exactamente lo que se va a establecer ahí en ese documento, a qué se está comprometiendo
esa persona dentro de ese esquema, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a trabajar este ejercicio que yo acabo de colocar? Nosotros lo vamos a trabajar en 2 tiempos. Van a hacer la carta, el documento que ahí aparece, y van a responder las preguntas. Y estas preguntas que están aquí, nosotros las vamos a socializar al inicio de la clase del día lunes. Nosotros este módulo ya lo vamos a estar terminando el día martes. Déjenme revisar si mi agenda no está equivocada. Sí, a ver, el día martes. No, sí, el día martes, día 15, estaríamos nosotros dando culminación a este módulo. El día martes, entonces el día lunes, cuando nosotros arranquemos la clase, vamos a socializar estas primeras preguntas que están aquí y una vez ya la hayamos socializado, vamos a proceder a trabajar con lo que tiene que ver con las características y recomendaciones y normas de redacción de lo que son los correos electrónicos. ¿Cómo se hace una redacción de un correo electrónico? ¿Cuáles son esos elementos obligatorios que tiene que llevar un correo electrónico? Eso lo vamos a estar trabajando el día lunes, porque el día martes cerramos con hojas de vida. Cerramos con hojas de vida, donde yo les voy a enseñar a ustedes cómo trabajar las hojas de vida de las oficiales y cómo trabajar las personalizadas, que son formatos totalmente diferentes, ¿ok? Bueno, mis hijos, nos vemos entonces el día lunes a la misma hora aquí en nuestra aula virtual. Que tengan un feliz fin de semana. Que mi Dios me los bendiga. Cuídense mucho.